Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2024. El circuito Gilles-Villeneuve llega como novena cita de la temporada, ya se ha consumido un tercio de la misma, un circuito muy especial, un clásico presente en el calendario desde 1978, una prueba que tiene cierto encanto, llega en mitad de la gira europea, o en este caso un poquito al principio de la gira europea, horarios de tarde y un circuito caracterizado por ser muy rápido y dejar siempre carreras muy especiales, si bien es cierto que a los pilotos españoles han tenido una suerte dispar en este trazado. El circuito de Notre Dame, renombrado Gilles-Villeneuve en el año 82 tras la trágica muerte del piloto canadiense, por cierto, primer ganador de este gran premio, mantiene un trazado de 4.361 metros por vuelta, 14 curvas, unas curvas que son muy rápidas de pasar, son curvas que exigen muchísima frenada, pero luego, digamos, casi todos son chicanes rápidas, una horquilla, un trazado bastante particular que pone al límite los frenos, especialmente los frenos. También compromete la carga aerodinámica, no llega a ser un circuito como Monza, pero si te pasas de carga aerodinámica lo pagas en las rectas y aquí hay mucha velocidad, el tiempo por vuelta se sitúa en unos 73-75 segundos, 10 segundos más si aparece la lluvia, y un trazado que para el aficionado siempre ha resultado muy llamativo, uno de los que más gusta. Existen varios elementos, existe el muro de los campeones, muy fácil irse largo en las chicanes, especialmente cuando existía la hierba, no tanto el asfalto, una hierba que parece que se va a recuperar siguiendo la tendencia de otros circuitos. Un trazado con 3 zonas de DRS, 2 zonas de activación. Veremos qué impacto tiene esto en los adelantamientos, que se está echando mucho en falta esta temporada. No está siendo muy efectiva esta normativa del efecto suelo, que buscaba que los coches se siguieran de cerca y no está pasando. Y sobre todo, por simplificar, uno de los circuitos favoritos de los aficionados. Los pilotos ya hay discrepancia. Gran Premio en Norteamérica, lo que significa horarios de tarde-noche. Primera sesión de entrenamientos libres este viernes, 7:30 de la tarde, horarios peninsulares. Segunda sesión de entrenamientos libres, 11 de la noche, rozando bandera cuadros, la medianoche. Sábado, tercera sesión de entrenamientos libres, un poquito antes, 6:30 de la tarde. Sesión de clasificación, 10 de la noche. Domingo, la carrera, 8 de la tarde. Mucha atención a estos horarios, da un poco de cosa decirlo porque llevamos anunciando agua en los últimos 3-4 grandes premios y prácticamente no ha pasado nada, pero aquí desde luego la climatología apunta un poquito catastrófica para los 3 días. Veremos si finalmente llega el agua, no es algo extraño en este circuito, o si volvemos a fallar estrepitosamente. Para finalizar esta introducción, estas claves del Gran Premio de Canadá, 3 apuntes. El primero, Pirelli. Su gama más blanda de neumáticos C3, C4, C5 es un circuito que históricamente no ha tenido mucha degradación de neumáticos, pero ojo que en algunas ediciones sí se ha alcanzado el famoso cliff, sí que han aparecido esos neumáticos en las lonas, es un circuito de fuertes frenadas, eso interfiere mucho en el ciclo térmico del neumático, es decir, se calienta muchísimo pero luego en la larga recta se enfría. Eso afecta a la vida útil del neumático, afecta a su comportamiento, y el que sepa gestionar mejor los neumáticos, como en casi cada gran premio, sacará ventaja. Aún así, un circuito que requiere mucha tracción, es importante cuidar las gomas traseras, es importante evitar el graining. El graining y la tracción son muy mala combinación. Sin embargo, pues no tiene mucho estrés lateral, lo que Pirelli llama estrés lateral. No son curvas muy largas, son más bien chicanes rápidas, pero no curvas sostenidas, no curvas largas. Y el fabricante italiano de neumáticos da mucha importancia a la evolución de pista, lo cual es más llamativo si cabe, dado que, como comentábamos antes, se espera agua.
Segundo punto importante o segundo punto llamativo. Red Bull. No el hecho de que acabe de firmar a Checo Pérez la renovación del piloto mexicano, sino las dudas que hay sobre el equipo de la bebida energética, especialmente sobre su dominio. ¿Recuperará Red Bull el dominio que mostró a comienzo de temporada? ¿Será que una serie de circuitos, esa especie de circuitos urbanos, esos problemas que ha demandado el equipo con los bordillos, ojo que aquí las chicanes te obligan a atacar esos pianos, ¿ese es el verdadero origen de los problemas de Red Bull o realmente el resto de equipos le ha dado caza? Trazado, quizá no el mejor para salir de dudas, ese sería un circuito más clásico, un Barcelona, Silverstone, pero en cualquier caso va a ser muy interesante. Y en último lugar, McLaren. McLaren es el fabricante más exitoso, el constructor más exitoso en el Gran Premio de Canadá, 13 victorias. Sin embargo, tiene un récord de no creerse, 10 grandes premios, 10 años, mejor dicho, sin puntuar. Es cierto que por el camino ha pasado, por ejemplo, la época de Honda, que fue completamente nefasta, pero sorprende en los últimos años. McLaren contra su bestia negra, el Gran Premio de Canadá.